El capítulo 4 tiene 22 versículos, es un capítulo extenso y hay muchas versiones que cuando uno las lee es poco complicado entenderlo. Así que la Nueva Traducción Viviente hace una pregunta que después durante todo el capítulo la contesta. Si usted quiere saber lo que es hermenéutica, que es el estudio o la ciencia de la interpretación, hoy vamos a hacer un poco de eso. Y la pregunta importante es esa. La pregunta que Pablo quiere contestar es esa. Esta es la idea central de Pablo. Si usted quiere estudiar un pasaje de la Biblia, esto es importante. Si usted quiere buscar un pasaje de la Biblia o entender un pasaje de la Biblia, la primera meta que usted debe buscar es cuál es la idea central del pasaje. ¿Qué es lo que el pasaje quiere enseñar? Y aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. Y esa pregunta él la va a contestar durante todo el capítulo 4 y parte del 5. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué descubrió él, ese él es Abraham, qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió Abraham? De llegar a ser justo. La palabra justo es declarado inocente. ¿Qué entendió Abraham de la salvación? ¿Qué fue lo que Abraham comprendió? ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué Pablo va a citar a Abraham? Porque dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra fe. Abraham fue ese líder. Abraham fue ese primero que comenzó el pueblo. Para ellos era importante eso. Para que tengan una idea, los judíos contemporáneos daban por sentado que Abraham fue justificado por sus obras. Que Abraham fue justificado solamente por las obras. Y Pablo está enseñándole a este pueblo judío y también a los gentiles, pero específicamente a los judíos, qué fue lo que aprendió Abraham en su relación con Dios. Así que nosotros contestaremos esta pregunta. ¿Qué descubrió Abraham respecto a la salvación y a la fe? ¿Qué descubrió Abraham? Vamos a ver 3 cosas que descubrió Abraham y vamos a ver la última que descubrió Pablo y que debemos descubrir nosotros también. Así que, ¿qué descubrió Abraham respecto a la salvación y a la fe? Número 1, ¿qué fue lo primero que descubrió Abraham? Que la salvación es solo a través de la fe. Que la salvación es solo a través de la fe. Que la salvación no es por obras. La salvación es única y exclusivamente por la fe. Dice el versículo 2, que si sus buenas obras, esto descubrió Abraham. Mira lo que descubrió Abraham. Que si sus buenas acciones hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Abraham comprendió algo. Que si él se hubiese ganado la salvación, entonces él tenía de qué gloriarse, porque se la ganó. Y mis hermanos, yo sé que desde pequeños nos han enseñado que la salvación se gana y que tú te tienes que portar bien para salvarte. Imaginémonos el cielo con todo el mundo habiéndose ganado la salvación. Piensa por eso por un instante. Imagínate que tú entras al cielo y allí todo el mundo se ganó la salvación por medio de las obras, todo el mundo. ¿Qué iba a pasar en el cielo? ¿Qué usted cree que iba a pasar en el cielo? Yo creo que una de las cosas que va a pasar es que se va a formar un caos. Porque hay un solo trono en el cielo. Hay un solo trono. Y si todos los que están allí se ganaron la salvación, la pregunta es, ¿quién se va a sentar en el trono? Si todos se ganaron la salvación. ¿Usted se imagina un cielo donde todos los que están allí se ganaran la salvación? ¿Cómo sería ese cielo? Abraham tuvo que comprender eso. Abraham comprendió que si él se hubiese ganado la salvación o la declaración de inocencia, habría tenido de qué enorgullecerse. Porque los que creen que se ganan la salvación, ¿qué pasa con ellos?
se enorgullecen. ¿Cómo sería el cielo entonces? Un lugar de orgullo. Un lugar donde todo el mundo es exaltado. Donde no hay quien sirva al otro porque todo el mundo se lo merece. Pero ¿sabes qué? Como la salvación no es algo que se produce por mis obras, sino por la obra de Cristo, entonces sí hay un solo trono y hay una sola persona sentado en ese trono, que es Cristo. Si la salvación fuera por obras como nos han enseñado, ¿cuántos tronos tenían que haber en el cielo? Muchísimos tronos. Pero Abraham era el líder máximo, uno de los líderes máximos de ellos. Abraham, Moisés, David eran de sus líderes máximos. Era de sus líderes máximos. Y él, lo que está diciendo a Pablo es, el líder máximo, aquel que comenzó el pueblo, por llamarlo de alguna manera, si él hubiese entendido que él se podría salvar, tenía de que enorgullecerse. Pero mira lo que dice al final. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Dios no actúa así. Versículo 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a ¿qué? A su fe. Ahí se está citando Génesis 15. Y lo que está diciendo es que Abraham confió en Dios. Que Abraham depositó su fe en Dios. Y Dios le contó esa fe como justicia. Pero fue por fe, fue por creer. No fue por obras. Fue por creer. Entonces es importante que aquí dice que Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Las otras versiones dicen que fue contado por justicia. Es que a Abraham se le imputó, se le puso sobre él esa declaración de inocencia porque creyó en Dios. Así que mis hermanos, si nosotros vemos el versículo 4 dice, cuando la gente trabaja, y aquí Pablo da una explicación, aún añade a David, da una explicación, él dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Nosotros tenemos aquí personas que emplearon a sus hijos, o que le pagan a sus hijos. ¿Qué pasa? Si usted le paga a su hijo por la obra que hace, o... Usted sabe que ese refrán que dice que con gracias me pagaron. No. Pablo dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Cuando alguien trabaja y se le da un salario, no es un regalo. A ti te pagan los 15 y los 30, se supone que es porque tú ¿qué? Tú estás trabajando, no es un regalo. Pablo dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Así que Pablo está diciendo, si tú trabajas por algo, tú te mereces que te paguen. Pero la salvación no es así. Pero la gente no considerará justa por sus acciones. Lo que tú haces no te lleva a la salvación, sino que es por la fe en Dios, quien es el único que puede perdonar pecados. Es por fe. Y eso choca a mucha gente. ¿Cómo que por fe? Es por fe. No es por obras. No es por obras. Y después el versículo 6, ahora Pablo utiliza a David de ejemplo. Recuérdense que Pablo está tratando de que los judíos comprendan que no es por obras, sino que es por fe. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Recuerden los judíos. Los judíos tenían que matar a los animales. Los judíos tenían que hacer un montón de sacrificios. Los judíos estaban cargados de muchas cosas. Y ahora Pablo le está diciendo, no es por eso que se salvan, es por medio de la fe.
Y Abraham comprendió que era por fe. Abraham comprendió que era por fe. El padre de nuestra nación comprendió que era por fe. Y ahora Pablo dice, David también, mira el versículo 6. David también habló de lo mismo. Ahora está utilizando ¿a quién? A David como ejemplo. Y le está diciendo, David también habló de lo mismo. Cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzo para lograrlo. O sea que está utilizando dos grandes líderes del pueblo judío para que ellos entiendan que tanto Abraham, el padre de la fe, como David, ese rey que su trono iba a permanecer para siempre, creían lo mismo. Que no es por obra la salvación, sino que es por fe. Y después cita el Salmo 32 diciendo, oh, qué alegría o bienaventurado para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría, versículo 8, para aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. Eso es para nosotros. Nuestro gozo nace de ahí. Si vemos el versículo 7, nuestro gozo, nuestra alegría, esa palabra gozo, bienaventuranza, es la palabra felicidad, dichoso. Dichosos somos nosotros, mis hermanos. Dichosos son aquellos, dice el versículo 7, para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. Todos nosotros teníamos una cuenta y Cristo por medio de su sangre borró esa cuenta. No por obras nuestras, sino por su obra en la cruz del Calvario. Y Él dice, qué alegría, qué felicidad. A veces esa felicidad no es tan felicidad cuando estamos mucho tiempo en el mundo. Cuando estamos mucho tiempo en el mundo y vemos las cosas que carecemos en este mundo, entonces las cosas espirituales no son tan felices para nosotros. Hay veces que carecemos tanto de cosas aquí, que cuando alguien nos dice, pero tienes la salvación de tu alma, decimos, sí, tengo la salvación de mi alma. Pero nuestra mente y nuestra alma no se regocija en eso. Pablo le está diciendo a ellos, hay una alegría sobrenatural. Nosotros tenemos que ser los hombres y las mujeres más gozosas sobre la faz de la tierra. No debe haber personas más felices que nosotros, y yo creo que en muchos casos no la hay. Porque cuando hay una reunión de cristianos, aun sea un velorio, siempre es risa y siempre es gozo. Y si usted se pregunta ¿por qué? Porque el que nos compró por su gracia y nos borró los pecados y los tiró al fondo del mar. Y David dijo, qué alegría sienten esas personas que han sido perdonadas por Dios. Entonces, de ahí nace nuestro gozo. De ahí nace nuestro gozo. Así que lo primero que Abraham entendió es que la salvación es por fe. Segundo, ¿qué descubrió Abraham respecto a la salvación y a la fe? Pablo le está explicando a ellos qué descubrió Abraham. Primero, que la salvación es por fe. Pero número dos, y muy importante para nosotros hoy, es que la fe salvadora produce obras. Eso Abraham comprendió. Y eso hay una gran desconexión hoy en nuestros días. Que la fe en Cristo muchas veces está desconectada de las obras. Miren que comprendió Abraham, y yo sé que es un repaso para muchos de nosotros, es la salvación es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios, pero el hombre o la persona o la mujer que tiene la fe salvadora produce obras.
La fe me lleva a la cruz a creer que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y aquel que tiene una verdadera fe salvífica, salvadora, produce obras en su vida. No fueron las obras que lo llevaron a tener fe, fue la fe que lo llevó a hacer obras. Eso es importante. Porque hay veces que las personas quieren ganarse la salvación por obras y no pueden, pero hay personas que también dicen, es que yo soy salvo por fe, no necesito obras. Es que las obras demuestran tu salvación. Si usted lee, y esto es importante teológicamente hablando, si usted lee el libro de Romanos y lo pone al lado del libro de Santiago, usted puede pensar que el libro de Romanos y el libro de Santiago se contradicen. Porque Pablo le está escribiendo a ellos que la salvación es por fe y Santiago se está enfocando en las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Y podemos ver esos dos libros y decir, esos dos libros se contradicen. Romanos está diciendo que la salvación es por fe y Santiago está hablando de las obras. ¿Qué está pasando? No se contradicen. Es que Pablo está diciendo que la salvación es por fe y Santiago está diciendo y la fe salvadora produce obras en la persona. Y Abraham entendió eso. Y el pueblo judío tenía que entenderlo. Así que Pablo dice, ahora bien, ¿esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles y circuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a ¿qué? A su fe. Debido a su fe. Esto es importante. Porque yo sé que quizás usted lleva poco tiempo con nosotros y puede estar diciendo, oye, pero esta gente siempre está hablando de circuncisión, de circuncisión, ¿por qué ese tema sigue ahí? Bueno, porque la circuncisión era la marca externa del pueblo de Dios. Y lo que está diciendo Pablo es, y esto es importante, mis hermanos, históricamente hablando, en Génesis 15, escuche bien, Génesis 15, Abraham le cree a Dios y le fue contado por justicia. Y en Génesis 17, Dios introduce la circuncisión como señal externa de que eran el pueblo de él. Primero Abraham creyó y le fue contado por justicia y después, tiempo después, recibió la marca. Entonces, eso es importante. Porque si Abraham hubiese recibido la marca primero y después hubiese creído por fe, pues entonces solamente la fe fueran para aquellos que son marcados como pueblo de Dios. Pero la fe vino primero antes que la marca. No sé si me estoy explicando bien. Como la creer por fe vino primero, antes de la marca de ser judío, fue por fe, pues Dios es el Salvador para todos aquellos que tienen ¿qué? Fe. Vuelvo y explico otra vez. Veo algunos rostros. La salvación de Abraham fue en Génesis 15, cuando dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue por fe. Génesis 17 comienza la circuncisión. La circuncisión es la marca externa de que eres parte del pueblo de Dios para aquel tiempo. Pero ¿qué vino primero? La fe. Y después la circuncisión. No vino la marca primero y después la fe, vino la fe primero. Entonces, lo que está diciendo Pablo ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles y circuncisos? ¿Para quién es la bendición? Eso es lo que está diciendo Pablo. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a la circuncisión. ¿Debido a qué? A su fe. A su fe. Versículo 10. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes?
Es evidente que Dios aceptó a Abraham ¿cuándo? Antes de que fuera circuncidado, antes de tener una marca externa física, Abraham fue justificado, fue salvado, fue declarado inocente por su fe. Versículo 11. Y esto es impresionante. Dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía ¿qué? Tenía fe. La marca externa fue una señal que ya Abraham tenía ¿qué? Fe. La obra externa es una señal de que ya se tiene ¿qué? Fe. Entonces dice, la circuncisión era una señal de que ya Abraham tenía fe y de que Dios ya había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a ¿qué? A su fe. Pablo le está explicando, tenemos que ponernos en aquel tiempo. Pablo le está explicando a los gentiles esto y le está diciendo, mira gentiles, mira tú, mira esto. Y mira judíos, mira esto. Judíos, miren esto. La declaración de que eres pueblo de Dios, tú crees que es por la marca externa. Y yo quiero que tú sepas que no es por la marca externa. Que Abraham, antes de tener una marca externa, Abraham creyó a Dios por medio de la fe. Eso significa que ahora ya tú ser parte del pueblo de Dios no tiene que ver con la marca externa del pueblo de Dios. Tiene que ver con la fe en Dios, no con la marca. Así que, judíos, estos gentiles que ustedes tratan como perros, y ustedes gentiles que tratan mal a los judíos, ustedes que están encontrados entre sí, yo quiero que sepan una cosa. Todos los que tienen fe son hijos de Abraham, porque Abraham creyó por fe. No tiene que ver porque eres judío o eres gentil. Abraham es el padre, dice. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Así que eso es importante porque después en Hechos, vemos el libro de los Hechos que querían que se circuncidaran los gentiles. Tienen que circuncidarse. Y Pablo le está explicando, no, es por la fe. Porque antes de tener una marca externa, ya Abraham había creído a Dios. Por eso nosotros los hombres no tenemos que hacer ese acto, porque es por medio de la fe. Entonces eso es impresionante, porque la salvación es por fe, no es por obras. Pero la fe produce obras. La fe produce obras. Mire lo que dice el versículo 12. Y Abraham también es padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de ¿qué? De fe que tenía Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. ¿Ven la explicación de Pablo? Pablo está diciendo, ahora también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen ¿qué? La misma fe. No está hablando de la señal externa del pueblo judío, está hablando de la misma ¿qué? La misma fe. Porque la salvación es por fe. El pueblo de Nínive era un pueblo gentil. ¿Y qué hicieron ellos? Le creyeron a Dios y fueron declarados justos ante Él por medio de la fe. Por medio de la fe. Versículo 13 dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley
sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si usted me pregunta, entonces, ¿qué obras? ¿Qué obras hace una persona que tiene fe? Buena pregunta, gracias por esa pregunta. Buena pregunta. ¿Qué obra hace? Tiene una relación correcta con Dios. Si usted va a otra iglesia, le van a decir, obras. Oh, sencillo. Aquí está. Mira, estas son las obras. Aquí está, mira. Estas son las obras que tienen que hacer. ¿Y sabes qué? Por eso hay muchos hoy que supuestamente son apartados, como se decía ahorita en el estudio bíblico. Porque hay muchas religiones que hoy obligan a hacer un montón de cosas que humanamente se pueden hacer. Sencillo, de ahora en adelante, ¿sabes qué? Cuando entres a la iglesia tienes que tener un velo. Un velo la mujer para entrar a la iglesia. Ya, antes está duro un velo. Imagino a Mirta con un velo, pero ella se ponía, ya ella se ponía. Un velo. Tienes que entrar con X cosa. Trajeado. Trajeado, mi mente me obligaban a ir trajeado. Trajeado. Marcado. ¿Sabes qué? Cuando llegas al templo tienes que ajodillarte y orar. Ajodillado y orar. Marcado. No puedes hacer esto. Marcado. 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 Tienes que ayunar. Eso me ayuda para rebajar. Vale, marcado. 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 ¿Y sabes qué? Hago un montón de obras. ¿Esas obras son malas? No necesariamente son malas. Pero no es por obra. ¿Cuál es la primera obra que dice? Pon el pasaje para atrás, por favor. ¿Cuál es la primera obra que hace la fe? Me pone en una relación correcta con Dios. Que no tiene que ver con nada externo. Porque hay gente que puede ayunar 40 días y su corazón sigue igual. Y hay gente que puede orar 40 días y su corazón sigue igual, porque el ayuno solamente es bueno si te da una relación correcta con Dios. Y eso solamente lo puede hacer la fe. Tú puedes venir aquí y cantar alabanzas. Puedes venir aquí y cantar alabanzas. Pero solamente si has tenido fe en Cristo como aquel que venció la muerte en tu nombre y como aquel que te perdonó pecados, esa fe en Cristo te pone en una relación correcta con Dios. Y cuando tú cantas, Dios escucha tu alma. Dios escucha tu alma. Así que aquí hay creyentes y no creyentes. Hay personas que cantan bien y personas que no cantan bien. Y las personas que no cantan bien a veces las conocemos por nombre, incluyéndome a mí. Así que cuando se hablaba ahorita de que allá se van a dar clases de canto y de voz, yo dije, diantre, habría bueno apuntar a algunos cuantos. Eso fue lo que nosotros vimos. Nosotros vimos, aquel canta mal, aplaude fuera de ritmo. Aquel canta bien, aquella canta bien. Eso fue lo que nosotros vimos aquí. Lo que Dios vio sentado en su trono son las almas de aquellos que tienen fe y de aquellos que no tienen fe. Y aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, Dios vio su fe. Dios vio su entrega. Aún a pesar de las malas noticias y enfermedades. Porque la fe nos da una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque es que, mis hermanos, miren, y ustedes lo saben, esto es un repaso. La meta es salir adorando a Dios por repasando la Escritura. Nuestra relación con Dios estaba rota. Y no había ninguna obra que nosotros podríamos hacer que restableciera esa relación con Dios. Ninguna. Cristo hace más de 2000 años atrás fue a una cruz y murió en esa cruz por nuestros pecados. Y cuando nosotros estamos perdidos y estábamos perdidos un día, Dios decidió
cambiar nuestro corazón un día cualquiera. Un día que tú no te lo estabas esperando. En un lugar que tampoco estabas esperando. Ese día Dios decidió a través de su Espíritu Santo cambiarte de un corazón de piedra, cambiarte a un corazón de carne, escuchaste la palabra y tuviste fe. Y creíste que ese sacrificio hecho hace más de 2000 años atrás fueron por tus pecados. Y le pediste perdón a Dios por tus pecados. Y te arrepentiste. ¿Y sabes qué hizo esa fe? Depositada en Cristo, te dio una relación correcta con Dios. Y después de esa relación correcta con Dios, cuando tú ayunas para que esa relación correcta con Dios incremente. Pero ¿sabes qué hacían los judíos? Ayunaban y no se lavaban la cara. Y salían por la calle diciendo, ¿por qué tú estás así con esa cara sin bañarte? Que estoy ayunando. Para que todo el mundo viera que está ayunando. Tratar de ganar por obras, lo único que se puede hacer por fe. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y si alguien me pregunta, entonces, ¿llega alguien nuevo a la iglesia? ¿No le vamos a dar una lista? No, no le vamos a dar una lista. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Lo mismo que le dijo Pedro en el primer sermón, segundo sermón y en todos los sermones. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo. Eso nada más. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Ninguna obra externa puede llevarnos al arrepentimiento, solamente la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Y el día que Dios nos transformó, ese día, al Dios cambiar nuestro alma, el día que más perdidos nosotros estábamos, tuvimos fe. De la nada. Un día cualquiera. Cualquiera para nosotros. Pero un día especial porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Por medio de la fe. Y Dios, es que es tan impresionante Dios. Es tan impresionante Dios. Dios no hace las cosas al azar. ¿Qué hubiese pasado si primero hubiese habido la circuncisión y después la fe? Tuviésemos chavado todo. Tuviésemos chavado. Porque ¿cómo íbamos a explicar que la salvación es por fe si primero fue la circuncisión? Tuviéramos todos nosotros aquí, como judíos. Pero Dios, sabiendo todas las cosas, primero pone la fe en Abraham y después da la señal externa. ¿Para qué? Para que no tan solo los judíos puedan ser salvos, sino todo aquel que cree en Jesucristo pueda ser salvo. Por medio de la fe. Qué impresionante es Dios, ¿ah? Qué impresionante es Dios. ¿Sabes qué otra cosa descubrió Abraham respecto a la salvación y a la fe? Lo número 3, ¿sabes qué descubrió Abraham respecto a la fe? No tan solo que la salvación es por fe, no tan solo que la fe produce obras y que la primera obra es relación con Dios, es un cambio del alma, un cambio del corazón, cambio de anhelos, que traerán como resultado obras externas, pero es un cambio de anhelo primero. 3, que la fe salvadora es confiar solo en Dios para la salvación. Eso fue lo tercero que Abraham entendió conforme a lo que Pablo está explicando. Que la fe salvadora es confiar solo en Dios para la salvación. Versículo 14 dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Impresionante, ¿eh? Si la salvación es solamente para los que obedecen un grupo de reglas, pues entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido. Hermano, una pregunta ahí. Ahí dice las promesas o la promesa no tiene sentido. Singular.
¿Recuerdan cómo en Gálatas dice que a Abraham no se le prometió, no se le prometió muchas simientes, sino cuántas? Una simiente, que era Cristo. Entonces ahí cuando Pablo está hablando, que si dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Si es por la ley, la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido. Entonces, ¿quién no tiene sentido si es por la obediencia a la ley? Cristo no tiene sentido. Si la gente se salva por la ley, obedeciendo la ley, no tan solo la fe no hace falta, ¿para qué fe? Si estoy obedeciendo la ley, sino también Cristo no hace falta. Cristo no es necesario porque puedo obedecer la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Eso es lo que trae la ley. Cuando tú empiezas a leer la ley, ¿qué pasa? Lo que trae es castigo. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe, ya que no es por la ley, y ese es el problema. Y hay muchas personas que están en otras religiones que son legalistas, que es Cristo más obras, donde si no hacen eso, entonces se siente que están perdidos. Miren, mis hermanos, nosotros vivimos un tiempo, quizás usted lo vivió, yo no tenía la edad para eso, donde el cine era el asiento de, ¿cómo es? El cine era la silla de escarnecedores. Estoy viendo algunos rostros de ustedes, yo creo que algunos estaban para ese tiempo. No se podía ir al cine. No se podía ir al cine. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La ley, la Biblia, hablando de los 10 mandamientos, no fue hecha, diseñada para cumplirse. Bueno, sí fue diseñada para cumplirse, pero fue diseñada para mostrarnos que nosotros no la podemos cumplir, que necesitamos a alguien que la cumpla por nosotros. Entonces eso fue la ley. Así que él dice, versículo 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Gloria a Dios por eso, es un regalo inmerecido. Por eso es que en el cielo no van a haber muchos tronos. Va a haber un solo trono y un solo rey sentado en ese trono. Y todos nosotros estaremos de rodillas ante ese rey, porque la salvación es un regalo inmerecido. Es un regalo que cuando todos los creyentes estemos frente a ese trono, vamos a decir, Señor, gracias porque yo no me merecía que tú me salvaras. Por eso glorifico y exalto tu nombre, porque yo que soy un pecador, tú decidiste salvarme por medio de la fe. Impresionante, ¿ah? Dice, y así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivíamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Es por fe, pero no es cualquier fe. ¿Cuál fe? ¿Fe como la de quién? Como la de Abraham. No es cualquier fe. Porque hoy se le dice a cualquiera, si tú tienes fe, dale para adelante. No, es la fe de Abraham. ¿Y cuál fue la fe de Abraham? Que creyó solamente en Cristo o en Dios como su Salvador. Dice el versículo 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué usted cree de eso? ¿En quién Abraham creyó? ¿En cualquier cosa? No. Abraham creyó en que Dios, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esa es la fe. Esa es la verdadera fe. No es la fe momentánea.
Y hay mucha gente que tiene la fe momentánea, que eso es ahora y ya. Tienen fe cuando se le está... Y hay veces así, hay veces que la gente dice que tienen fe, como dicen los diferentes suelos, que cae la semilla en diferentes lugares. Hay gente que supuestamente tiene fe cuando tienen un problema, y cuando se le acaba el problema, se le acaba la fe. Esa fe nunca fue verdadera. Hay una fe momentánea. Pero la de Abraham no fue una fe momentánea. Abraham creyó con toda su alma y sus fuerzas que Dios da vida a los muertos. Igual que nosotros. Nosotros hemos creído que Dios da vida a los muertos. Y si usted se pregunta, ¿y tú has visto algún muerto resucitar? Sí. Sí. Yo. Ahora mismo delante de sus ojos, usted está viendo un muerto que resucitó. Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Aquí ustedes están viendo una resurrección. Y después en el cielo van a ver que la segunda muerte no pudo conmigo. Porque fui parte de la primera resurrección. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada, aun cuando no había motivos de tener esperanza. ¿Verdad lo que dice el versículo 18? Y eso es bueno para nosotros, aun cuando no hay motivos para tener esperanza. Aun cuando está todo perdido, Abraham dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Versículos 21 y 22. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. La fe. Así que Abraham comprendió todo eso. Abraham comprendió que la salvación es por fe, que la fe verdadera produce obras y que la fe verdadera es solamente creer en Cristo o creer en Dios como Salvador. Y para concluir, Pablo contesta una última pregunta. Y Pablo dice esto. O la contesto yo. Pablo dice, ¿qué descubrió Pablo y debemos descubrir nosotros respecto a la salvación y la fe? Ya Pablo mencionó lo que descubrió Abraham y lo que descubrió David. Ahora, ¿qué debemos descubrir nosotros? ¿Qué descubrió Pablo? Mire lo que dice el versículo 23 al 25, que con eso termino. Mire lo que descubrió Pablo y debemos descubrir nosotros. Y también los creyentes ya lo hemos descubierto. Versículo 23 al 25 dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Pablo describió o entendió y nosotros también debemos entender? Que la fe salvadora es creer en el Evangelio. Esa es la fe salvadora. Pablo está diciendo que por causa de que es por fe, dice también, y eso está escrito que es por fe, o sea que Pablo está diciendo, hay evidencia que es por fe, eso está escrito. También para nuestro beneficio, que sea por fe es bueno para nosotros. No tenemos que ser judíos. No tenemos que irnos al otro lado del mundo para poder tratar de unirnos al pueblo de Dios. No hay ninguna marca externa para unirnos al pueblo de Dios. Hay una transformación de corazón. ¿Cuál es? También para nuestro beneficio,
porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, si creemos en Dios, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús, quien Dios lo entregó por nuestros pecados, pero al tercer día lo levantó de los muertos. Y hoy reina. Y creer en ese sacrificio. Y si tú me preguntas cómo somos salvos, creyendo en un solo sacrificio para el perdón de nuestros pecados. No creyendo en que tengo que hacer muchas cosas para ser salvo. No, una sola cosa. Tener fe, creer que Jesucristo murió por mis pecados. Y que la muerte de Cristo perdona mis pecados. Y tú dices, ¿cómo rayo es eso? ¿Cómo es que una muerte que pasó hace más de 2000 años atrás, yo tengo que creer en esa muerte para que mis pecados sean perdonados? ¿Cómo es eso posible? Yo no sé. Por eso es que por fe. Dios dijo que si tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia que serás salvo. Yo no te puedo explicar cómo eso es posible, pero sí te puedo decir que es posible porque mi vida y mi alma pasó de estar muerto a estar vivo por medio de la fe. Y para mí, la muerte de Cristo hace más de 2000 años atrás no es una simple historia. Es un evento que cambió mi vida y cambió la vida de mucha gente por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La fe salvadora es creer en el Evangelio. Si no, no es fe. Cuando le estemos diciendo ahí por a la gente que tú sepas que no es creyente, cuando le vayas a hablar de la fe al que no es creyente, tienes que hablarle solamente de una fe, que es creer en Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Porque si no tiene esa fe, no va a tener ninguna más. Nosotros podemos enfrentar con fe cada circunstancia de nuestra vida, porque la fe salvadora ya está en nuestra alma. Porque ya nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos enfrentar con fe cada situación de nuestra vida que venga, porque esa fe que hizo la fe en Cristo, dijo Pablo, nos puso en una relación correcta con Dios. Así que ahora que yo tengo la fe, que yo he depositado mi vida en Cristo, que Cristo ha perdonado mis pecados, que me he arrepentido de mis pecados y le he entregado mi vida a Cristo, eso me dio una relación correcta con Dios y ahora Dios puede ir fortaleciéndome como hizo con Abraham y aún en debilidad seguir siendo fortalecido porque tengo una relación correcta con Él por medio de Cristo. Pero si usted le habla de fe a alguien, es que tienes que tener fe. Pero esa fe no comienza con una fe salvadora en Cristo, no va a poder tener fe en ningún lado. Porque la fe solamente es posible en Cristo. Porque si él no tiene fe en Cristo o esa persona no tiene fe en Cristo, no tiene una relación correcta con Dios. Y si no tiene una relación correcta con Dios, Dios no le va a dar fe. Porque tiene que tener una relación correcta con Él. Así que si tú estás aquí y no eres creyente, yo quiero que tú sepas que no vas a poder enfrentar cada paso de tu vida al menos que no reconozcas que Jesucristo es el Señor. Y no le entregues tu vida a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y te arrepientes de tus pecados, cuando eso es de corazón, Dios perdona tus pecados y te pone una buena relación con Dios. Y cada instante de tu vida lo vas a poder enfrentar con fe. Y a veces te quiero decir que a veces experimentamos poca fe. Pero ¿sabe qué dijo Spurgeon? Que la fe es fe, aunque sea muchas veces poca fe.
Es mejor tener poca fe que no tener fe. Y queremos decirte que hay veces que vas a ver en nosotros poca fe, pero nunca vas a ver en un creyente ninguna fe. Porque siempre ya hemos tenido un problema resuelto y tenemos la fe en Cristo. Así que mis hermanos, oramos al Señor. Oramos al Señor para que el Señor aumente nuestra fe y que llevemos el mensaje hasta el final de la tierra. Por eso después de esta oración, y a lo que los muchachos se van presentando, después de esta oración, si quieren, podemos cantar después que el hermano hable, para que puedan disfrutar de esto. Después de